En pocas palabras, un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circularía la corriente eléctrica. Para que exista esta corriente debe haber una fuente de energía, en este caso que hay acá pintado sería una batería. Y además tendría que haber cables eléctricos, que serían los conductores por donde va a circular la corriente eléctrica. Y un elemento consumidor. En este caso de acá he pintado un motorcito con unas aspas, como el interruptor. Está abierto, no circularía ninguna corriente, por supuesto. Tendría que cerrarse para que al pasar un estado de cerrado, el interruptor, la corriente podría circular y así hacer mover el motor de este ejemplo. Entonces, resumiendo bien rápido, para tener un circuito eléctrico tenemos que disponer de una fuente de energía eléctrica, conductores que lleven esa energía, que la transporten y consumidores de energía conectados a través de tales conductores. Respecto a las fuentes de energía, existen fuentes que serían de energía de corriente directa, que como el caso de las baterías, aquí tengo una batería de litio, por ejemplo, otra más también de litio un poco más pequeña. También los paneles solares suelen dar energía de corriente continua. ¿Por qué se le dice así? Porque no varía la polaridad, siempre sería continua en el tiempo. Por ejemplo, en este caso, el voltaje o corriente no es lo mismo, pero ambos se comportarían de manera igual. Para una batería de 3 voltios, aproximadamente en el tiempo se va a mantener constante. Sin embargo, existen otros tipos de fuentes de energía que serían fuentes, se le llama de corriente alterna. ¿Ok? En este caso, la corriente y el voltaje, ambos, van a variar de manera alternada. Pero hoy no vamos a entrar en tanto detalle respecto a esos tipos de fuentes, simplemente yo quisiera que ustedes conocieran al respecto. Estas, las de corriente alterna, simplemente la corriente que hay en nuestras casas, por ejemplo, en los sockets, es corriente alterna. También nos vamos a encontrar con fuentes como los cargadores de teléfono, que lo que hacen es convertir la corriente alterna que hay en los tomas de corriente de nuestras casas a corriente directa. En este caso específico, este convierte a 5 volts de corriente directa. Tengo otro por acá que aquí dice que convierte a 12 volts con 2 amperes de capacidad máxima de corriente directa, lo cual es muy útil para alimentar a dispositivos que funcionan exclusivamente con corriente directa. De los demás elementos consumidores que disponemos en un circuito eléctrico se encuentran, uno de los más comunes sería las resistencias eléctricas. Aquí tengo un paquete que tiene un número de resistencias, de componentes que son las resistencias, capacitores, los LEDs, que son diodos emisores de luz, los diodos, transistores bipolares, entre muchos otros más. Pues hoy hemos estado hablando de varios términos como voltaje, corriente, resistencia, pero se nos viene quedando un poco confusos los términos, por eso es que vamos a empezar a hablar de qué cosa es el voltaje, qué es la corriente
y qué es la resistencia eléctrica en sí y cómo estos se relacionan a través de la ley de Ohm para que pues tengan un mejor conocimiento. El voltaje es la fuerza que empuja a los electrones a circular por un circuito eléctrico. Esta está denotada por la letra V y se mide en voltios. La corriente es la cantidad de electrones que circula por este circuito. Se denota por la letra I y se mide en amperes. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente en un punto determinado del circuito. Esta se mide en ohmios y está denotada por la letra R en nuestras ecuaciones. Una forma de ver esto de una manera más fácil de comprender, ya que nosotros no vemos el voltaje, ni vemos la corriente, ni la resistencia, nada de esto es algo que se pueda apreciar a simple vista, es hacer una analogía entre la hidráulica y la electricidad y los circuitos. Por ejemplo, podemos imaginar un tanque con agua y una tubería acoplada. En este tanque la altura del agua está directamente relacionada con el voltaje. Mientras mayor altura de agua, mientras más columna de agua tengamos, mayor presión vamos a tener en este punto, que es donde se instala la tubería, ¿no? Entonces, la analogía es decir que el voltaje es el equivalente a la presión del agua. A mayor presión del agua, más va a poder circular por acá, más flujo vamos a tener. Y ese flujo se corresponde con la corriente. Además, si en la tubería por donde está circulando esa agua, que para esta aplicación sería como la corriente, existe un estrechamiento, pues este estrechamiento va a significar una resistencia al paso del agua. De igual manera sería para la electricidad. Este sería un punto al cual va a ponerse a que pase el agua. Analógicamente, esta sería como la resistencia en los circuitos eléctricos. Entonces acá se puede ver con más claridad. Si disponemos de una mayor presión, vamos a poder tener un mayor flujo o caudal de agua. De igual manera, si disponemos de un mayor voltaje, vamos a poder exprimir, sacar más corriente de una fuente, de un circuito, ¿ok? Y mientras mayor sea la resistencia, mientras más estrecho sea esta parte de la tubería, más difícil va a ser que fluya agua. Sería de igual manera para la corriente, mientras mayor sea la resistencia, más difícil va a ser a la corriente circular a través de ella. Todo esto tiene una relación matemática y es la ley de Ohm. La ley de Ohm expresa que el voltaje o tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia. Se puede apreciar, por ejemplo, este es el símbolo de una resistencia eléctrica. El voltaje o tensión que va a haber entre sus terminales va a ser igual a el valor de la corriente en amperios que circula a través de la resistencia multiplicado por el valor de la resistencia en ohmios. Haciendo un análisis de la fórmula, se puede apreciar que mientras mayor sea la corriente, mayor sería el voltaje. De igual manera, mientras si hacemos un despeje de acá y dejamos a la corriente sola, la R que está multiplicando pasaría dividiendo. Bien sencillo. Entonces, aquí se puede apreciar que mientras mayor sea la resistencia, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Porque la resistencia está en el denominador de la división. Y eso concuerda con la analogía que hemos visto y todo lo que estamos expresando. La resistencia se opone al paso de la corriente. Volviendo acá, aquí se puede ver que por toda resistencia que circule
una corriente determinada, va a existir un voltaje entre sus terminales, una tensión, una caída de tensión. Existe un acuerdo que por donde entra la corriente se va a generar el positivo y por donde sale, porque la corriente entra a resistencia y sale por acá, ¿no? Porque está fluyendo, se va a generar el negativo. Vamos a dibujar un circuito sencillo en que se pueda apreciar esto de una manera más clara. Acá vamos a dibujar una fuente de corriente directa de 1 volt. A esa fuente vamos a conectar una resistencia de 1 ohm. Si se conecta de esa manera, ¿qué corriente circularía por este circuito? El voltaje que se cae entre los terminales de esta resistencia es igual al voltaje de la fuente porque están conectados en paralelo, como se puede apreciar. Por lo tanto, aquí tenemos a V. El valor de R sería 1 ohm y la incógnita sería I. Por lo tanto, aquí podemos aplicar la ley de Ohm fácilmente. ¿Ok? Tenemos el voltaje, que es 1 volt. Es decir, la tensión entre los terminales de la resistencia es 1 volt. La corriente no se conoce, se desea calcular. Y la resistencia es 1 ohm. Entonces, a la hora de despejar I para dejarla sola, este 1 pasa dividiendo y sería 1 entre 1 igual a I. Por lo tanto, I sería 1 ampere. Este sería un caso bien sencillo de cómo aplicar la ley de Ohm a un resistor en un circuito